Entonces, ¿en qué nos quedamos, Pamela? Pamela. No me acuerdo, licenciado. Entonces, Betsy Beralín. Buenas tardes, Lee. Nos quedamos en las características de la ley penal y al finalizar el tema de constitucional. Me recuerdo que habíamos hablado sobre que la ley penal era sancionadora, una característica importante. Y pues la última característica, dígame. No, es que le iba a decir que nos quedábamos en exclusividad de la ley penal. Fue la última característica que vimos, licenciado. Buenas tardes. No vimos las demás. No. Ok. Bueno. Entonces, nos quedamos el martes en la exclusividad de la ley penal, que solo la ley penal puede crear delitos, penas, medidas de seguridad, y no puede haber otra normativa que no sea con exclusividad de la ley penal que crea esas normas de carácter penal. Hasta ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, perdón, el martes. Vamos a preguntarle a Orlando Emanuel sobre la siguiente característica: permanencia e inulibilidad de la ley penal. Buenas tardes, licenciado. Pues esta característica tiene que ver en que la ley tiene que permanecer en el tiempo y en el espacio hasta que otra la derogue. Y que mientras esta permanezca, pues todos los que habitan dentro de un territorio nacional o se encuentran dentro de él tienen que acatarla. Sí, en efecto, la permanencia pues se refiere a que la ley penal no puede estar variando a cada rato. Entonces, si se dan cuenta, en el caso de Guatemala, la ley penal, inclusive las leyes especiales en materia penal, han variado muy poco. El Código Penal, inclusive, pues ya necesita una reforma o cambio de la ley penal que viene de 1973. Y hay algunos tipos penales desactualizados, algunas penas desactualizadas que amerita, pues de cierta manera, pues una modificación. Sin embargo, la ley penal debe permanecer en el tiempo. Y va a ser abrogada o derogada cuando nazca otra ley penal o otra norma que sustituya a la anterior. Esta ley penal tiene que ser aplicada en todo el territorio nacional. ¿Y qué abarca el territorio nacional, Jocelyn Vanessa? Era lo que es el terrestre, aéreo y el marítimo. ¿Qué más? Solo de eso me acuerdo, licenciado. Ok, gracias. ¿Alguien más? Suelo, subsuelo. Ajá, naves, aeronaves. En todo ese, embajadas, inclusive las embajadas son consideradas parte del territorio guatemalteco. Entonces, es esa parte de que la ley se debe de cumplir en todos esos, ese espacio que acabamos de mencionar. La ley penal también es imperativa, ¿sí? Es imperativa. ¿Por qué es imperativa, Herbert Alexander? Imperativa porque de alguna forma sus normas están basadas para regir en el ambiente penal, y como lo sabemos pues de que todas las leyes de alguna forma abajo de la Constitución de la República, todas tienen su propia independencia, por decirlo así, pero al mismo tiempo están correlacionadas. Ok, gracias. Vamos a preguntarle a Santos Leonel. Gracias, Herbert.
Santos Leonel. Silencio. ¿Por qué considera usted que la ley penal es imperativa? Porque ya se vincula con la medida de seguridad, quizás, o porque como toda norma jurídica tendría. Ok, no ha leído. Gracias, Santos. Manuel Contreras. O Héctor. Licenciado, porque contiene mandatos y prohibiciones. Uh-huh. ¿Ah? Sí. Vamos a preguntarle a Manuel Contreras. Gracias, Héctor. Sí tiene mandatos, sí tiene prohibiciones. Ajá. Sí, licenciado. Tiene mandatos y difiere en muchos estatus políticos. Aparte de eso, pues nos ayuda a reformar un poco el sentido del ser humano, cómo es que puede regularse en el campo del derecho. Okay, gracias, Manuel. Sí. Cindy Esquivel. Buenas tardes. Que se sobrepone a la voluntad de los sujetos, es decir, impera, establece, ordena, por así decirlo, ¿verdad? No es como que, si quiero lo hago, sino que es imperativa porque tiene que cumplirse. Exactamente. Sí, aparte de lo que dijeron los compañeros de que tienen normas que generalmente prohíben o dan un mandato, estas se tienen que cumplir independientemente de la voluntad del ser humano, del ciudadano. Entonces no deja libre, no deja que la persona pues pueda decidir si la cumple o no. Aquí en el ámbito penal, la voluntad de las personas queda relegada a segundo plano y todos tienen que cumplir las normas, ¿sí? Ya sea que cumplan, haya un mandato o que en su caso pues hay alguna prohibición. A eso se refiere a la imperatividad de la ley penal. Todos tienen que cumplir que no deben de matar, no deben de robar, porque si lo hacen, se van a topar con una consecuencia jurídica. También la ley penal es sancionadora. ¿Por qué es sancionadora, Isabel Ajín? Porque el Estado castiga las acciones que no están reguladas en la ley. ¿Cómo así que no están reguladas? No entendí. O que son contrarias a la ley. Uh-huh. Gracias. Herbert Alexander. Herbert. Porque su principal función es la sanción, Lick. Sí. Porque la principal función es la sanción. Uh-huh, sí. Porque una de las principales funciones del derecho penal es la sanción. Toda conducta o toda acción u omisión que conlleve la comisión o el encuadramiento de un tipo penal lleva una sanción, lleva una consecuencia jurídica. Y hay diferentes de sanciones, hay diferentes clases de sanciones, como penas principales, penas accesorias. Las penas principales puede haber pena de muerte, pena de arresto, pena de prisión, que no es lo mismo, lo vamos a explicar, multa, las inhabilitaciones, que son penas accesorias. Entonces, el derecho penal por excelencia es sancionador, conlleva una sanción ante la comisión de cualquier hecho delictivo, ante la comisión de una acción que conlleve la aplicación de la ley penal. A pesar de que en el derecho penal también una de las funciones es supuestamente la prevención especial, prevención general, reeducar, reformar y rehabilitar, pero lo que en realidad hace una distinción con las otras normas, con las otras clases de derecho es la sanción. La consecuencia jurídica, o en su caso puede ser una pena o una medida de seguridad. También el derecho penal es constitucional. Vamos a preguntarle a Michelle Linares.
Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Es constitucional porque tiene fundamento en la ley? La ley, más o menos. Jennifer Batz. Gracias, Michelle. Buenas tardes, licenciado. Es constitucional porque se debe responder a los postulados y lineamientos políticos que contiene. Pero hay algo más ahí, gracias. Elda Callejas. Elda Callejas. No funciona su micrófono. Lady Rawex. Buenas noches, licenciado, porque tiene preceptos constitucionales. Sí, así es. Todas las normas, recordemos de la pirámide de Kelsen. Primero están las leyes constitucionales y los tratados en materia de derechos humanos. Después vienen todas las leyes ordinarias. Entonces, sin excepción alguna, la ley penal tiene su fundamento en la norma suprema, tiene su fundamento en la Constitución. Nada de lo que se establezca en la norma o en la ley penal puede contrariar preceptos constitucionales. Imaginémonos de que el Congreso, ¿cuál es la función del Congreso de la República, Julio César? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. La función del Congreso de la República es formar leyes para bien de la población, tanto como sancionarlas y derogarlas, ¿no? Y abrogarlas. Más o menos. Sí. Sin embargo, dentro de tantas funciones que tiene, sí es la creación de leyes. Pero imaginémonos de que el Congreso tiene esa función constitucional de crear leyes, modificar, entre otras funciones, porque tiene más funciones que son también más importantes. Si dentro de esas funciones el Congreso de la República modifica, permítame un segundo. Muy bravo el título. Bueno, disculpen. Entonces, dentro de las funciones está crear y modificar leyes. Le pregunto a Cristian García. Sí, dígame. Digamos que el Congreso de la República modifica el Código Penal e indica que en el parricidio a las mujeres se le puede aplicar la pena de muerte. Sería inconstitucional porque la Constitución dice que no se puede aplicar a las mujeres la ley de la pena de muerte, perdón. Y entonces quedaría anulada, como aquí dice, erga omnes. Ok, sí, es cierto. Gracias, Cristian, así es. Julio César, dígame. Licenciado, bueno, no sé si me salgo un poco del tema, pero tenía una duda con eso de las motos que hacen mucho ruido y que en Misco están poniendo multas por quienes utilizan esa. Obviamente no estoy de acuerdo que los motoristas pues vayan con motocicletas que hacen demasiado ruido, pero eso es legal y que el alcalde, en este caso de Misco, ponga sanciones o quite motos, y porque realmente no está en ninguna de nuestras leyes, ¿verdad? Pero a mí me preguntaron y tenía la duda. Gracias, Lick. Ok. Sí es legal, porque sí está en el reglamento de tránsito. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Okay. Sí está en el reglamento de tránsito, ahí establece que los vehículos no tienen que hacer ruido más que el que trae de fábrica, y hay quienes que modifican el escape, pero sí pueden. Creo que es una multa de 100 quetzales, si no estoy mal, o de 150. Lo que sí no puede hacer es quitar las motos. Pero sí no.
Gracias, Lic. Bueno, Eunice. Gracias, licenciado. Regresando al tema de la pena de muerte para las mujeres, ¿se puede fundamentar de que la aplicación de la ley es en igualdad sin discriminación? Fíjese que no, porque la misma Constitución, no sé si estoy mal en el 17 o el 18 creo que es, establece que a quienes no les puede aplicar la pena de muerte. Entonces, la misma Constitución, pues, excluye a ese grupo, a ese conglomerado social para no aplicarle la pena de muerte. A lo que vamos es de que toda la ley penal tiene que estar en congruencia con la Constitución o con el derecho constitucional, si no, es nula de pleno derecho, ipso iure. Y entonces, por eso es de que el derecho penal es constitucional. Dígame, Oscar Sarti. Sí, licenciado, muy buena tarde. Como hablaron de Milko y el alcalde, yo tengo una duda y una consulta, y esto sí, pues quisiera que usted nos hiciera favor, o me hiciera favor de aclararme esa duda. Yo tuve que ir a hacer un mandadito ahí a la nueva sede de Derecho en Milko, y eso ya no parece la Universidad de San Carlos, sino que parece una filial del señor alcalde, con policías municipales y pintado de colores de la municipalidad de Milko. ¿Es legal eso? ¿No somos independientes y autónomos? Gracias, Lic. Fíjese que no estoy muy bien enterado de la sede que acaba de tener Misco. Por lo que yo sé es que el alcalde prestó las instalaciones, no las ha donado, creo yo, prestó las instalaciones para que, o adecuó las instalaciones para que la facultad se acercara a Misco. Entonces, no es que esté violentando la autonomía, lo que pasa es de que ahí el alcalde pues prestó las instalaciones, no es que sean instalaciones propias de la universidad. En el caso del campus central, ahí sí, ahí pues quien regula todo es la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque son instalaciones propias. Yo me imagino que debe ser porque les prestaron las instalaciones. Gracias, Lic. Vamos a continuar con el tema de por qué la ley penal tiene que ser constitucional. Es otra característica importante, como lo decía un compañero, todo se tiene que adecuar a la Constitución. Debe responder a los principios, lineamientos políticos constitucionales. ¿Sí? Entonces, la norma suprema no puede ser contrariada por una norma o una ley penal. Recordemos de que la ley penal tiene carácter ordinario, o sea, es una ley ordinaria, está abajo, por decirlo así, o tiene inferior categoría que la Constitución. ¿Sí? Y si en un momento dado a la ley penal contradice la Constitución, va a ser inconstitucional. Y como tal, se tiene que sacar o se tiene que expulsar del ordenamiento jurídico guatemalteco. Es por eso es que la ley penal es constitucional. Entonces, no sé si hay alguna duda con relación a las características de la ley. Dígame, Siberali. Gracias, Lic. Sí, solo para terminarlo, el tema que usted dijo de la compañera cuando mencionó la pena de muerte de una mujer, es que le quería comentar como en 1941, en el caso de, ¿cómo se llama este? De Tecomate, sí dieron pena de muerte a una mujer por haber envenenado a su esposo. Entonces, la Constitución, como siempre ha sido nuestra máxima ley, entonces eso sí fue permitido en ese entonces. Sí. Fíjense que Guatemala tuvo una serie de modificaciones, derogaciones de la Constitución. La actual Constitución nace a la vida jurídica en 1986, a pesar de que fue creada en 1985. Entonces, en ese tiempo sí estaba vigente la pena de muerte, me imagino, para las mujeres. Actualmente ya no. O sea, a partir de la Constitución de 1985, que nace la vida jurídica en el 86. Por eso es de que no se puede aplicar la pena de muerte. En ese entonces, en 1941, sí era constitucional aplicar la pena de muerte a las personas que cometían ciertos delitos y que eran mujeres. Muy bien, y gracias por aclararme esa duda, porque así, prácticamente desde el 85 para acá, que sí se modificó eso, y ahora que está, ¿cómo se dice? Que ya no se puede dar la pena de muerte, ¿verdad? Sí, a las mujeres. Así es.
porque si no sería inconstitucional. Y para poder modificar eso, recordemos que necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente, porque esas son reformas que no puede realizar el Congreso de la República. El Congreso de la República no puede realizar ninguna reforma a la parte, ¿cómo se llama? Donde están los derechos fundamentales de la población. Bueno, continuemos entonces. Gracias, Liz. Cindy. Perdón, Lick, fue sin querer. Bueno, vamos a continuar. Acabamos de ver las características de la ley penal. Vamos a cambiar de tema un poquito. Permítanme un segundo, jóvenes. Según lo que nos compartió Andrés, sería la forma y especies de la ley penal, ¿verdad, Lick? Así es, así es, así es. No, permítanme un segundo. Entonces acabamos de ver las características, que las características de la ley penal es la obligatoriedad, igualdad, generalidad, exclusividad de la ley penal, permanencia e inulibilidad de la ley penal, imperatividad de la ley penal, que la ley penal es sancionadora y es constitucional. Ahora veamos formas y especies de la ley penal. Tenemos diferentes formas o diferentes clases, por decirlo así, de la ley penal. Solo permítame, jóvenes, que no me...
El micrófono, Lick. Bueno, vamos a continuar. Como les estaba comentando, vamos a hablar un poquito ahorita de la ley penal. Vamos a hablar de especies, las formas de la ley penal. Vamos a hablar un poquito sobre las fuentes del derecho penal. Y si nos da tiempo, vamos a hablar de las fuentes directas y las fuentes indirectas. Pero ahorita vamos a hablar sobre las especies de la ley penal. La ley penal, por excelencia, es una, y por lo general está contenida en un solo cuerpo legal. En este caso, en el caso de Guatemala, tenemos la ley penal en el Código Penal. En el Código Penal vamos a encontrar una serie de aspectos relacionados con el... Permítame un segundo. Entonces, vamos a encontrar una serie de, un conjunto de especies de la ley penal. La ley penal ordinaria, pues por lo general, como les digo, está en un solo cuerpo legal. Sin embargo, en Guatemala no es la excepción. Tienen un conjunto de leyes, de normas, de carácter penal que no están contenidas precisamente en un código penal. Estas son las leyes penales especiales que están dispersas en diferentes cuerpos legales, pero si bien es cierto, como les digo, protege bienes jurídicos tutelados, valores jurídicos en específicos, estas pues se convierten prácticamente en leyes penales especiales. Tenemos una serie de leyes penales especiales que complementan a la ley penal como tal. La ley penal, por lo general, como les dije, está contenida en un solo cuerpo legal y por excelencia en el caso de Guatemala, en el Código Penal. Pero tenemos otras leyes, otro conjunto de otras normas que están contenidas en diferentes o en diversos cuerpos legales especiales. ¿Me podría mencionar algunos, Doris Elizabeth? Ay, licenciado, estoy tratando de hacer memoria, pero no recuerdo. Pues que tiene que haber leído. ¿Cuándo leyó la última vez? Es que las diapositivas hace poco no las pasaron, y yo logré leer solo el inicio. Pero lo que pasa es que no tiene que leer las diapositivas, tienen que agarrar el libro, ahí está el programa. Las diapositivas solo son guías para medio establecer algunos parámetros. Sin embargo, está el programa y está... Gracias, Elda. Está el programa y está el libro. Ahí está todo. Digamos que lo que leí sí fue de lo de la ley penal material y lo que dice de la ley formal, que habla del Código Penal y ley de armas y municiones, ley contra la delincuencia. Okay. Pero lo que usted me está preguntando ahí... O sea que sí leyó. Entonces, gracias, Doris. Entonces, como lo manifiestan aquí los compañeros, el Código Penal Militar, la ley de contrabando y defraudación aduanera, la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra el femicidio, todo ese conjunto de normas son leyes penales especiales que en determinado momento pues regulan la conducta de la persona y hay delitos, hay penas, hay medidas de seguridad, sin embargo no están contenidas en un solo cuerpo legal. ¿Sí? También hay convenios internacionales que, si bien es cierto, no regulan o no tienen como base crear delitos, penas o medidas de seguridad, también complementan a la ley penal y contiene ciertas normas jurídicas de tipo penal. Por ejemplo, la pena de muerte es un tema eminentemente penal, sin embargo, dentro del derecho penal, en otros, por ejemplo, el Pacto de San José, regula, es una ley vigente para Guatemala, y regula aspectos relacionados con la ley penal. Como les acabo de mencionar, la pena de muerte, la sanción a
a personas con delitos políticos o comunes, perdón, o relacionados con los políticos. Entonces, esas normas son normas especiales que van a regular ciertos aspectos relacionados con la ley penal. También tenemos leyes o decretos. Para empezar, ¿qué son decretos leyes? Vamos a ver, André Torres. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues leyes y decretos son los que... ¿Perdón? Decretos leyes. ¿Qué son decretos leyes? Pues son los... son las leyes que crea el gobierno precisamente para mantener pienso yo, el orden social, el orden en la población, ¿verdad? Para poder mantener a una sociedad por medio de los decretos leyes, mantienen una sociedad ordenada, digámoslo así, un poco más, con más seguridad, porque tal vez no es al 100%, pero es lo que nos dicen, ¿verdad, licenciado? Entonces, con eso pueden regular a la sociedad con los decretos leyes, es lo que yo pienso, licenciado. Ok, gracias. Pablo Ventura, después Kevin. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues yo pienso que son como disposiciones jurídicas de carácter de leyes del organismo ejecutivo. Sí, así es. Recordemos que tenemos las leyes y esas leyes son creadas ¿por quién? Por el organismo legislativo. Pero también tenemos decretos leyes que son emitidos por el organismo ejecutivo. Como por ejemplo el Código Civil fue emitido por el organismo ejecutivo. Creo que la anterior ley de protección al consumidor fue creada por el Ejecutivo. Entonces esos decretos leyes también tienen o contienen aspectos relacionados con el tema penal. Teníamos la ley de protección al consumidor que fue creada por un gobierno en un momento determinado. Dígame, Betsy Beralí. Pero ¿por qué el libro se refiere a que nacen de un estado de emergencia? Así como, o sea, últimamente no ha habido ninguna emergencia como para que se haya creado un decreto. ¿Pero a qué se refiere esa parte del libro que dice que solo se hace en estado de emergencia? Hay dos aspectos, ya sea en estado de emergencia o en un gobierno de facto. Por lo general lo hacen en un gobierno de facto, pero imaginémonos de que un estado de emergencia se decreta de acuerdo a la ley del orden público por aspectos como por ejemplo salud, lo que ocurrió con la pandemia. Ahí, de cierta manera, si en determinado momento el Congreso no hubiera emitido normativas que regularan y que contrarrestara el tema de la pandemia, el Ejecutivo pudo haber emitido una norma para llamar al orden a toda la población. Entonces, inclusive ahí hubieron bastantes personas detenidas, a pesar de que el decreto que emitió el Ejecutivo no fue específicamente creando delitos, sino que normando o tratando de contener la pandemia, y pues a raíz de eso la gente que no obedecía esas órdenes ejecutivas iba a parar preso. O el terremoto también. Por ejemplo, que hayan saqueos así horribles y que entonces el Ejecutivo puede crear una norma creando ese tipo de delitos. Gracias. Y así como en la época de pandemia, cuando el presidente habló y dijo que todas las compras iban a ser sin excepción, eso tampoco hubo un decreto para todas las adquisiciones que realizaron sin los debidos procedimientos. Bien, hubo un decreto. El Ejecutivo emitió un decreto inclusive la misma ley de orden público establece que en estado de emergencia, es una declaración que hace el presidente, se van a obviar ciertos procedimientos, y dentro de eso estaba el tema de la ley de contrataciones del Estado.
Entonces sí estaba facultada los organismos para comprar ciertos bienes, porque no eran todos, no era para construir edificios, sino que solo para comprar medicina, comidas, no me acuerdo qué otros insumos necesarios para contrarrestar la pandemia, pero sí hubo un decreto. Oh, gracias, Lic, muy amable. Sí, se crean en caso de emergencias como un terremoto, sí, que como les ponía el ejemplo, si alguien viene y quiere, o hay personas que están saqueando indiscriminadamente las viviendas, entonces el Ejecutivo puede crear normas de índole penal en un momento determinado. No se ha dado en el estado de emergencia, pero en un gobierno de facto sí. El Ejecutivo ha creado normas que contienen aspectos eminentemente penales a través de los diferentes decretos leyes. ¿Estamos? También tenemos las leyes penales en blanco o abiertas. Byron René Galicia, creo que dice. Byron René Galicia. Como que no le funciona el micrófono. No le funciona el micrófono, gracias. Héctor Tuche. Dígame, licenciado. Partamos de algo. ¿Qué es una ley en blanco o una ley abierta? ¿Que está abierta a diferentes cambios, licenciado? No, que es una ley en blanco. No le sabría. Okay. Pamela, No, tampoco les sabré decir, licenciado. no leyeron entonces. Oscar Sarti. Si no me equivoco, porque también se puede confundir uno, es la que solo es como una amenaza para una infracción o advertencia. Más o menos, pero no es una advertencia, no es una amenaza. Gracias. André Torres y Jocelyn Aldana. Son las que aparecen en el Código Penal y que señalan la pena, licenciado. O al revés. Es cuando no están, como lo dice Eide, cuando no están completas. Recordemos cómo se estructura una norma. Cristian García, ¿cuál es la estructura de una norma? Eso ya lo vimos. Se conforma por el supuesto. El supuesto, no recuerdo el nombre completo, y la consecuencia jurídica. Ajá, sí. En este caso, la consecuencia jurídica está en el Código Penal y el supuesto está en otra ley o reglamento. Sí, o viceversa, la consecuencia jurídica está, perdón, el supuesto de derecho está en la norma, o el supuesto de derecho está en el Código Penal, y la consecuencia jurídica está en otra norma, podría ser. Estefanía Alejandra. Estefanía Alejandra. Perdón, licenciado, solo que estoy ahorita en el trabajo. Perdón. Bueno, Jocelyn Vanessa. ¿Sí, licenciado? Pues en el libro decía que las leyes en blanco o abiertas son las que están incompletas, que no se ha determinado una sanción determinada para la acción hecha. Eso es lo que yo logré entender. Ok. Sí. Vamos a ver, André Torres. ¿Algún ejemplo que usted haya visto en el libro? Sí, licenciado, pues con las leyes abiertas también había leído que una ley en blanco abierta no cobra valor tampoco, ¿verdad, licenciado? También que es dictada la ley o el reglamento que se remite, ¿verdad? Eso también había leído yo, de los hechos, de los delitos que después de los delitos que tiene esta, ¿verdad, licenciado? Es lo que
lo que había visto. También había leído que habían tres ejemplos, tres códigos, tres artículos, ¿verdad? Entonces está el artículo 305, que no sé si se lo leo, licenciado. Sí. Dice contravención de las medidas sanitarias. Dice, quien infrinja a las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia de plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Ahí está. Bueno, esa es una ley penal abierta, ¿sí? O en blanco, porque en este caso sí tiene la sanción, pero ¿qué entendemos o qué se debe de entender o qué se tiene que entender por esas medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias? En el caso del coronavirus, el Ministerio de Salud emitió ciertas normas de carácter administrativo, por decirlo así, para contener una propagación de una pandemia. Ahí está, como les digo, la sanción, pero ¿qué debemos de entender por esas normas o esas medidas adoptadas relacionadas con el tema de salud? Nos tenemos que ir a otra norma, a otro código administrativo muchas veces para poder establecer cuál es el supuesto de derecho o el supuesto de hecho. Porque ahí no se encuentra claramente en la norma. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, Jocelyn, Vanessa. De los códigos en blanco. Sí, en blanco o... Aquí también dice el artículo 311, inhumaciones, exhumaciones ilegales. ¿Lo leo? Sí. Dice, quien practicare inhumación, exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo a las disposiciones sanitarias correspondientes será sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses y multa de 250,500 quetzales. Okay, aquí volvemos otra vez a lo mismo. La ley, en este caso la normativa penal, está en blanco porque no establece claramente cuál es ese supuesto, cuál es esa prohibición, porque nos remite a otra norma, en este caso disposiciones sanitarias, código de salud, un reglamento de salud, para ver cuáles son esos requisitos para poder inhumar o exhumar un cadáver. Entonces, te tiene que abocar a otras leyes para establecer qué tipo de conducta está prohibida o está permitida. Entonces, no está completa la norma, le faltan aspectos que la hacen que sea completa, como por ejemplo el homicidio. Veamos el homicidio, Herbert Alexander. ...123, creo que está. Ahorita lo estoy buscando, Lick. Okay. Comete homicidio, artículo 123. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Okay, gracias. José Daniel. Dígame, licenciado. De acuerdo a lo que acaba de leer el compañero, ¿esa es una ley en blanco, abierta, o es una ley completa? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No es en blanco, licenciado, porque tiene su debido proceso. ¿Su debido proceso o tiene todos los elementos de una norma? Dígame, Betsy. Gracias, José Daniel. Esta es completa, ¿verdad, Lick?
Sí, porque tiene la conducta que está prohibida y está claramente establecida en esa norma, en esa ley, en ese artículo, cuál es la conducta prohibida o permitida. Y también tiene su consecuencia jurídica. Sin embargo, las leyes penales abiertas o en blanco, por lo general le falta algo, ya sea le falta la consecuencia jurídica o le faltan los supuestos de derecho o de hecho. ¿Cuál es la conducta que está prohibida? Y nos pudimos dar cuenta en los 2 ejemplos que están en el libro. También tenemos una anticipación de funciones, que ese es otro tema, prolongación de funciones. Hay una serie de ejemplos, algunos que están derogados, pero la mayoría están vigentes. Lo importante de las leyes penales en blanco, de conocer cuáles son o abiertas, es que estas leyes son incompletas, porque no tienen todos los elementos necesarios que conlleva una norma penal. Y mayormente una norma penal. Y de acuerdo al principio de legalidad, ¿ustedes consideran que se está violentando el principio de legalidad, sí o no? ¿Y por qué, Cristian García? Pensaría que no, porque ya se sabe de por sí que uno tiene que remitirse a otra ley para ver qué conductas son las específicas que nos están prohibiendo o dejando hacer. Okay. Vamos a preguntarle a Julio César, ¿estamos de acuerdo con Cristian, sí o no? ¿Por qué? No, pues difiere un poco de él porque porque ahí sí, como dice el Código Penal, en el artículo 7, ahorita lo busco. Artículo 7, no es el 7, perdón. Bueno, la cuestión es, ajá. Sí, pero porque el principio de legalidad pues le da a la persona que nadie puede ser, si no está en la norma, no puede ser juzgado ni tomado como un delito. Sí. Sí, así es. Sin embargo, veamos los subprincipios del derecho del principio de legalidad. Orlando Emanuel, gracias, Julio César. Licenciado, pues lo que yo pienso es de que de repente por la integración de la ley sí se podría. Veamos los subprincipios del principio de legalidad. Es que no me recuerdo la verdad. Johnny Alexis. Después Herbert. ¿Sí, licenciado? Los subprincipios del principio de legalidad, ¿cuáles son? Los subprincipios. Ese licenciado de que aquí solo tengo los principios en la Constitución en el artículo 17. Ok, no sé. Vamos a preguntarle a Herbert Alexander. Los subprincipios son la lex praevia, que era lo que un mandato no tiene retroactividad de las leyes penales, ¿verdad? Está la lex scripta, que quiere decir de que tiene que estar escrito. Está la lex certa, que es un mandato de determinación con fundamento, ¿verdad? Ajá. Y la lex estricta, que es prácticamente una norma estricta, ¿verdad? Entonces, los últimos 2 subprincipios se ven violentados porque no tenemos la certeza de que determinada conducta está prohibida, porque tenemos que remitirnos a una ordenanza del organismo ejecutivo para saber y para determinar cuál es esa conducta. Entonces, sí, de cierta manera violenta el principio de legalidad por esa razón. Porque no tenemos esa certeza. Y imagínense ustedes de que una ordenanza del Ejecutivo ahorita se le ocurra realizar X ordenanza prohibiendo ciertas conductas. ¿Será que es el procedimiento idóneo de acuerdo al principio de legalidad? No. Entonces, por eso es de que, de cierta manera, sí, estas leyes penales en blanco o abiertas violentan el principio de legalidad. No en su totalidad, porque
Es una ley previa, es una ley escrita, pero la certeza no se ve reflejada porque no conocemos o no, en determinado momento no sabemos cuáles son esas medidas sanitarias, por ejemplo. O alguien de ustedes saben cuáles son las medidas sanitarias que están prohibidas, Betsy de Rally, o unas medidas sanitarias para poder inhumar o exhumar. No conozco una medida sanitaria. Y aparte de eso, esas medidas sanitarias las puede modificar el Ejecutivo, las modifica en cualquier momento. Entonces, sí violenta el principio de legalidad. Gracias, compañeros. Sí, antes que avance, solo para que me quede claro ese tema, pero cuando dice que hay que como que respaldarse con otras leyes para poder cumplir la pena, ¿dónde encontramos la razón de esa de la contraversión de medidas sanitarias como para amparar el fundamento? Está el Código de Salud y también hay reglamentos que emite el Ministerio de Salud a través de la Presidencia. Entonces, estos son en blanco porque siempre va a tener que ampararse con otra ley para fundamentarla. Exactamente. Y como les digo, sí violenta el principio de legalidad por esa razón. O sea, el organismo ejecutivo puede poner o puede presentar nuevas disposiciones para inhumar o exhumar un cadáver sin que pase por el legislativo. Recordemos de que las leyes, en el caso de Guatemala, ¿quién las crea? El organismo legislativo. Entonces, por esa razón de que son leyes en blanco o leyes abiertas violentan el principio de legalidad. Y sí nos tenemos que abocar a otra norma de carácter administrativo, no penal, porque ahí recordemos que el Código de Salud y algunos reglamentos relacionados con aspectos sanitarios o relacionados con la zootecnia también son de carácter administrativo, no son penales. Entonces esas conductas están fuera de la ley penal, sin embargo, en este caso la ley lo permite. Vamos a continuar. Las fuentes del derecho penal. ¿Qué es una fuente, Carmen Subuyú? No se le escucha. Vamos a preguntarle a Andrés. No se le escucha, Carmen. Pues una fuente, pienso yo que, pues como es su nombre, nosotros sabemos que una fuente brota agua, brotan muchas cosas, ¿verdad, licenciado? O sea, brota agua, entonces lo mismo es fuentes del derecho, es que hay demasiada información, tenemos bastante de dónde sacar, ¿verdad? Entonces eso es lo que pienso que se refiere, ¿verdad? Que tenemos diferentes ideas y tienen diferentes puntos de vista, tiene diferentes cosas, todo lo que es el derecho, entonces por eso mismo se le llama fuente del derecho, ¿verdad? Porque todo va como que agarrado de la mano, ¿verdad, licenciado? Pienso, ¿verdad? Sí. Sí. Es donde brota algo. Sí, dígame, José Luis. Dígame, José Luis. Byron René Galicia. Byron René Galicia. Yo creo que a Byron no le sirve el micrófono, creo que escribió en el chat, dice donde emana norma, jurisprudencia, costumbre, doctrina, no sé. Okay. Ahora les encargo, por favor, el micrófono. Tienen que conseguir algo para que, o tienen que hacer algo porque sí necesito que participen. Gracias, Andrés. Ok. Entonces, las fuentes del derecho, y en el caso del derecho penal, tenemos varias fuentes. Está especializado, perdón. Tenemos varias fuentes. Tenemos las fuentes reales o materiales, las fuentes formales, y algunas fuentes indirectas, y ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces,
partamos de algo, de que fuente es de donde nace algo, de donde nace el derecho penal, donde nacen normas relacionadas con el derecho penal. Hay normativas jurídico-penales que nacen de aspectos materiales o reales, formales, o en su caso, pues, fuentes indirectas. Entonces, la fuente principal del derecho penal es la ley. Sin embargo, las fuentes reales, pues, nos aportan aspectos para que vayan naciendo normativas de acuerdo a la evolución. Pues, hablemos un poquito sobre las fuentes reales o materiales. Doris Elizabeth. ¿Qué manda, Lick? ¿Qué son fuentes reales o materiales? Dice que son las expresiones humanas, los hechos naturales o los actos sociales que determinan el contenido de las normas jurídico-penales. Okay. Gracias. Héctor Tuche. El micrófono. El micrófono, Héctor. ¿Dónde funciona el micrófono? Carlos Alberto. Son expresiones socionaturales previas a la formalización de una ley, licenciado. No, ahora veamos. Esas expresiones socioculturales o naturales que anteceden a la creación de leyes o acontecimientos que dentro de una sociedad que le dan origen, que hacen que una norma nazca, a eso se le llama fuentes reales o materiales, en donde tiene fundamento esa norma en aspectos de la realidad social, hechos naturales o actos sociales. Ahora veamos un ejemplo, hay varios ejemplos de fuentes o de donde nacen leyes de carácter penal. Acontecimientos sociales. 1. Muertes de mujeres en manos de hombres. Son hechos sociales que hacen que nazca una norma jurídica, penal, jurídico-penal. ¿Qué norma nació y en qué año nació esa norma relacionada con la muerte o maltrato físico, psicológico, económico o sexual de las mujeres? ¿Qué norma nació Betsy Beralí y en qué año? Ahorita, bueno. Ay, Norma, no, porque es que no es la ley de femicidio, ¿verdad? No. Bien, esa es. Solo que en el año, ay, no lo tengo presente. Ok, gracias, Betsy. Soemia. Eso iba a decir, licenciado, el femicidio, pero tampoco tengo el año. Ok, sí. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, antes del 2006, esos hechos sociales eran bastante frecuentes y nadie los denunciaba, porque si los denunciaban, el esposo podría matar a la esposa o podría herir a la esposa o maltratarla psicológicamente o económicamente o sexualmente, y lo único que estaba regulado eran las lesiones. Pero ante esa situación, pues se fue naciendo normativas relacionadas con el derecho penal. En el 2008 surge, pero en el 2006 empiezan con todo ese movimiento de crear esa ley. Gracias, André Torres. Entonces, ese es un ejemplo de una fuente del derecho penal. Un acontecimiento social que afectaba a un grupo vulnerable, a las mujeres. Y así tenemos varias leyes en materia penal. Por ejemplo, el caso tal vez no es tan estrictamente en materia penal, pero tiene que ver con delitos de desaparición. Por ejemplo, la ley de Isabel Claudina, Dulce Stephanie. Sí, licenciado. ¿De dónde ustedes o qué acontecimiento social cree usted que nació la ley Isabel Claudina? Ahorita, Oscar.
de la desaparición de las mujeres. ¿De qué mujeres? ¿O qué acontecimientos? Del secuestro. Pues, Desaparición. más o menos, pero no, gracias. Primero Oscar y después Jocelyn, por favor. Sí, Lick, de la desaparición de ella, Isabel Claudina, ahí empezaron a llamarle hacia esa alerta que hacen para las mujeres mayores de edad. Pero tiene un trasfondo. O sea, Jocelyn. Yo, según lo que vi, es de, no sé si, porque vi dos, pero no sé si ella era una universitaria de la San Carlos, ¿verdad? Que dice de que ella salió con sus amigos después de estudiar y dice que llegó al otro día y ella no llegó y llamó a los amigos con quien ella andaba y la mamá de uno de los amigos dice que cuando la mamá llamó a ese amigo, dice que en el fondo se escuchaba a una persona, a Claudina, dicen prácticamente, pidiendo ayuda y de que la encontraron en un terreno baldío, si no estoy mal. Sí. Sí, ese es un parte de la historia. Sin embargo, el trasfondo es que los padres de estas dos jovencitas vienen y se presentan ante la Policía Nacional Civil a hacer la denuncia correspondiente. ¿Y qué hace la policía? No sé en qué código o era una práctica muy recurrente en que decía que hay que esperar 72 horas. De repente anda con el novio, anda tomando, anda haciendo cualquier cosa menos desaparecida. Entonces, a raíz de esa situación, ahora la búsqueda de las mujeres es inmediata. Una vez se presenta la alerta, todas las instituciones tienen que hacer la búsqueda de estas personas, pero eso tiene un acontecimiento social que contribuyó a crear esta normativa. Tal vez no tiene relación directa con la ley penal, pero sí tiene aspectos relacionados con la misma. Dígame, Rafael. Buenas noches, licenciado, compañero. Sí, en referencia a este caso, Isabel Claudina. Ella, como dijo la compañera anteriormente, sí es una exalumna que era de la Facultad de Derecho, si no estoy mal, la cual fue secuestrada, violada y asesinada. PNC, al encontrar los cuerpos de ella y la otra persona, y la otra señorita, que eran dos, Isabel y Claudina, no recuerdo sus apellidos, las tomaron como prostitutas y la investigación se llevó de una muy mala manera. Este caso llegó incluso a lo que fue la Corte Internacional de Derechos Humanos y aquí fue donde nació esta alerta, ya que PNC procedió de una mala manera tanto en la investigación como en la toma de indicios y evidencias para que este caso se resolviera, un caso que lleva 17 años sin resolverse todavía. Tanto en la investigación, toma de búsqueda de Isabel y no digamos de Claudina. Entonces, todos esos acontecimientos históricos, todos esos acontecimientos sociales dan origen a una norma. Ahorita están por algunos políticos están ofreciendo endurecer las penas para quienes integren las maras. Es un acontecimiento social que va a hacer que nazca derecho penal, que nazcan normas relacionadas con el derecho penal, con la ley penal. Dígame, Gerbe. Lick, pero esto yo creo que también tendría un poco de problema a la hora de hacerlo, porque si se acuerda cuando empezó con la ley del femicidio, hubieron mujeres que denunciaban a sus esposos incluso solo porque el esposo tal vez no les quería dar comida, o que no les quería dar gasto, o que porque medio le hablaba fuerte, y empezaron las denuncias en contra de hombres. Y ahora me imagino que si ponen esto de los integrantes de maras o algo, imagínense lo problemático que es a veces para la gente, pues entre comillas, como decimos, que tal vez por un tatuaje simbólico o algo, ya la policía lo está molestando porque es marero o cualquier cosa. Imagínense ya con una ley que los ampare, van a llenar las cárceles de gente tatuada que tal vez no son mareros. Es mi forma de pensar, ¿vale? Sí, lo que está sucediendo en El Salvador. Pero como, o sea, el tema es de que ponerles ejemplos de dónde nacen normas jurídicas, jurídico-penales.
Y se tiene pues cierta razón. En el caso de la ley de femicidio hubo un tiempo que la malutilizaron. Sin embargo, ahorita de acuerdo a las nuevas directrices o políticas relacionadas con ese tema, pues ha disminuido la forma en que toman las denuncias, los protocolos y todo eso. Pero no darle gasto a la esposa también es violencia económica. Bueno, entonces, volviendo al tema, entonces las fuentes reales o materiales son acontecimientos, ya sea sociales o naturales. También hay acontecimientos naturales que le pueden dar origen a una norma penal. Rosario Espada. ¿Algún acontecimiento que le haya dado origen a una norma penal que usted recuerde? Ahorita no, licenciado. Narciso. Lo de los motoristas, el chaleco, la placa en el casco. Entonces se dio origen a... No, eso no. Esos son sociales. Por ejemplo, lo del motorista. El tema del ruido. Dígame, Tomás. ¿La ley Alba Kenneth, licenciado? No, esos son sociales. Acontecimientos naturales. Por ejemplo, el cambray. Hay prohibiciones. ¿Los qué? ¿No es algún huracán, como es del clima? Ajá, ahí nacen normas jurídico-penales con ciertas prohibiciones emanadas ya sea por el organismo ejecutivo o el legislativo que hacen que nazcan normas jurídico-penales. Entonces, esas fuentes materiales, a eso se refiere, a esos acontecimientos. Dígame, José Daniel. La muerte de una persona, licenciado. Son acontecimientos sociales, pero no son naturales. El huracán Iota, el Stan, todos esos aspectos, pues tuvieron que, de cierta manera, modificaron ciertas normas jurídico-penales que, pues, permitieron, pues, atender esas emergencias. Pero así como esas emergencias, solo es mientras dure la emergencia, no quedan permanentes. Sí, solo mientras dura la emergencia, exacto. Así. Ok, entonces, no sé si hay alguna duda en lo que acabamos de hablar, nos quedamos en las fuentes reales o materiales, la otra semana vemos las fuentes formales y las fuentes indirectas. Les sugiero que lean lo que es la jurisprudencia, lo que es la ley, el proceso de creación de ley, que también lean los de el derecho comparado, la costumbre, y hagan un análisis de que si las fuentes indirectas pueden crear normas penales. Por ejemplo, la costumbre de linchar a la gente, puede crear normas jurídico-penales, sí o no. Todo eso hagan el análisis correspondiente. Entonces nos quedamos ahí y nos vemos la otra semana, el día martes. Para lo del examen, ¿entraría hasta hoy la clase o todavía hasta la otra? Hasta la otra y la otra, hasta el jueves de la otra semana. O sea que todas las dos clases todavía entran para el examen parcial. Todavía, sí. Muy bien, gracias, Rick. Bueno. Compañeros, buenas tardes, Lick. Compañeros, el enlace de asistencia ya se encuentra en el chat de la reunión. Sí, solo deben de ingresar a la bandeja de mensajes y lo van a ubicar. Ok. Es importante que lo llenen todos porque no se puede estar enviando al grupo de WhatsApp como ya se había indicado. Sí, por favor. Recuerden que tienen que tener el 80% de asistencia para tener derecho a examen final. Si no, se van a tener que ir a retrasada solo porque no asisten